Lo que voy a hacer hoy es contarles a partir de un ejemplo cómo se construye un modelo determinístico sencillo. Acuérdense que el modelo determinístico es aquel donde los parámetros del modelo no están influidos ni por variaciones en el tiempo, ni por variaciones relacionadas con condiciones ambientales. De todas maneras, como estamos con tiempo, estamos bien, yo probablemente el lunes dé algún ejemplo de modelos estocásticos, pero solamente para que tengan de carácter ilustrativo. Lo que vamos a hacer ahora es arrancar con un ejemplo para mostrarles cómo se construye un modelo y qué cosas se pueden analizar a partir de la matriz de proyección del modelo. Lo que vimos la clase pasada es que estos modelos demográficos tenían una estructura, una ecuación matricial muy sencilla, que era un vector de estado que describe la cantidad de individuos que hay en cada una de las categorías en las que fue partido el ciclo de vida en el tiempo t más 1, una matriz de proyección, que es una matriz donde tiene las reglas de transición de una categoría a otra categoría, y un vector de estado en el tiempo anterior, que es cuántos individuos había en el tiempo t en cada una de las categorías. Esto que yo estoy diciendo específico pensando en matrices de proyección para modelos demográficos también se puede extender a otro tipo de modelos cuando el objetivo no es demográfico, ¿no? Como van a tener varios de esos en el práctico. Pero siempre la estructura del modelo es un vector de estado, una matriz con reglas de transición o de proyección y un vector de estado obtenido a partir del producto de la matriz de proyección o de la matriz que sea por el vector de estado en el tiempo anterior. Y como les había dicho la vez pasada, esta fórmula es una fórmula recurrente, porque uno para obtener el valor de la cantidad de individuos en el tiempo t más 1 necesita la matriz de proyección y el vector de estado en el tiempo t. Para obtener el vector de estado en el tiempo t necesitamos la matriz de proyección, que es la misma, porque si el modelo determinístico la matriz es la misma, multiplicada por el vector de estado en el tiempo anterior, en el tiempo t menos 1, y así hasta llegar al tiempo n0, que sería la condición inicial, o sea, con cuántos individuos arrancamos en este estudio en cada una de las categorías. Entonces eso se puede transformar en una ecuación que tenga el nt más 1 igual a m multiplicado por sí mismo t más 1 veces por el vector n0. Es decir, que esta fórmula recurrente se puede escribir como una fórmula que no sea recurrente. Y lo único que necesitamos para encontrar la cantidad de individuos en cualquier tiempo t es una distribución inicial, es decir, desde dónde arrancamos, que como vamos a ver más adelante, eso se vuelve irrelevante. La matriz de proyección, que es una matriz que uno estima a partir de datos de campo o de lo que necesite, y la definición de una unidad de tiempo con lo que trabajamos bastante la clase pasada. El ejemplo que les voy a contar es un ejemplo que puse el paper en la PEDCO de un trabajo que se hizo con hormigas cortadoras de hojas, que son, bueno, organismos clave en los ecosistemas, tienen algunos intereses para su estudio, pero fundamentalmente porque se pueden convertir en una plaga para la agricultura y para la silvicultura. Si tenemos tiempo, el lunes les voy a contar un modelo que hizo una estudiante de la provincia de San Luis, que terminó su doctorado el año pasado, o no, a principios de este año, y que lo que hizo fue estudiar algunas cuestiones comparativas entre varias especies con un tipo de modelos estocásticos que son bastante sencillos. Si tengo tiempo, se los cuento. Como les mencionaba, este trabajo fue publicado en la revista Ecología Austral, está disponible online, pero yo lo puse ahí en la PEDCO para que lo puedan bajar, está en castellano, es facilito,
Está muy didácticamente escrito, así que si alguien quiere ahondar sobre este tema, puede bajarlo ahí y leerlo. Estas hormigas tienen una forma de vida en la que, bueno, construyen unos nidos que tienen, donde cultivan un hongo, y los nidos forman unos domos sobre la superficie del terreno y tienen senderos de acceso a los agujeros, a las entradas del nido. El nido es este montículo que les mencionaba recién, y construyen un basurero alejado del nido. Entonces, lo que vieron los investigadores que se dedican a estudiar estos organismos es que estos nidos, estos domos, podían estar construidos sobre los arbustos, o sea, la estructura del nido abarca el arbusto, como se ve en la foto de la izquierda, o podían estar construidos sobre suelo desnudo. Suelo desnudo es decir, sin los arbustos. No es un suelo desnudo, sino que hay pastitos nomás, ¿no? Entonces, lo que se propusieron fue analizar cómo las características del sitio donde se construye el nido determinan o influye en la demografía de esta hormiga cortadora de hojas. Que este estudio se hizo acá en el noroeste de la Patagonia. Cuando nos preguntamos por la demografía, nos preguntamos cómo varía la cantidad de nidos que se construyen con el nido construido, el domo construido en la base de los arbustos respecto de los nidos que se construyen sobre suelo desnudo, cómo varían las proporciones de los nidos en cada categoría que voy a definir ahora, porque tenemos que definir las categorías que van a formar parte de nuestro modelo, y cuáles son las transiciones más vulnerables entre estas categorías. Y ahora voy a explicar con detalle a qué me refiero con esto de la vulnerabilidad. En este estudio, los individuos, o sea, la población que estamos estudiando, es la población de nidos, no la población de hormigas. Entonces, nuestros individuos, en un sentido amplio, son los nidos. O sea, nosotros vamos a hablar de la cantidad de nidos que aparecen y desaparecen, y nuestra población va a estar constituida por elementos que se llaman nidos, que adentro tienen un montón de hormigas, pero ni nos importan las hormigas, sino los nidos. Una cosa que se sabe es que el tamaño del domo es un buen estimador del tamaño de la colonia. Por eso es que se puede usar el nido como una unidad que identifique la colonia. Y lo que se hizo fue, considerando este criterio, usar el diámetro del nido como medida de su tamaño. Son bastante redondos. Me van parando si necesitan preguntarme alguna cosa. Entonces, lo que hicieron los biólogos en este estudio fue censar 81 hormigueros en un predio de 2 hectáreas durante 2 años. Es decir, fueron una vez, delimitaron las 2 hectáreas, midieron todos los nidos, volvieron al año siguiente y volvieron al año siguiente. Entonces, en este caso, como hicieron la separación entre una medición y la otra medición es de 1 año, esa es la unidad de tiempo del modelo. Quiero decir algo respecto de la palabra que aparece acá muy poco resaltada, que es la palabra censo. Esto en realidad es cierto que es una muestra, porque un censo es relevar a todos los individuos de la población con los que uno está trabajando, ¿no? Todos. Es como cuando como se hacen los censos poblacionales, se censan se entrevistan a todas las personas que habitan el suelo argentino, ¿no? Entonces, bueno, un censo requeriría de la evaluación de todos los organismos de una población. Ahora, esto no es una cosa posible cuando uno está trabajando con poblaciones
que están dispersas en toda la América del Sur, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue delimitar 2 hectáreas y se censaron todos los nidos ahí adentro. O sea, que es un censo de todos los nidos presentes en esas 2 hectáreas. Te escucho, Abigail. Ah, sí estoy hablando. Acá, espérate que te contesto acá. ¿Los demás me escuchan bien? Eh, a ver si Abigail, ¿podés salir y volver a entrar? Ah, ¿querés salir y volver a entrar? Espero. No sé si eso resuelve algo. Bueno, esperamos un minuto a que Abigail salga y vuelva a entrar. A ver si puede recuperar su audio, que me pueda escuchar. Y ojalá pueda volver a entrar, no sé. Ahí estás. ¿Ahora me escuchás? Ok, bueno, entonces, vuelvo un poquitito para atrás con el tema del muestreo. Lo que se hizo fue delimitar un predio de 2 hectáreas y todo bien. Si no me escuchás, no sirve para nada. Delimitar un predio de 2 hectáreas y se contaron todos los nidos que estaban presentes en esas 2 hectáreas. Y se hicieron, como les dije, 3 mediciones. La primera, cuando fueron, delimitaron las hectáreas, identificaron los nidos. Segundo, al año siguiente. Tercero, al año siguiente. Y hay 3 muestreos separados por 2 años. Y entonces eso da la unidad de tiempo en la que va a evolucionar el modelo. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, a partir de esta información, que son datos de campo, armar un modelo matricial para estudiar la demografía de los nidos de estas hormigas cortadoras de hojas. Cuando digo que se censaron, también me refiero a que se identificaron y marcaron cada uno de los nidos. Es decir, la primera vez que fueron al campo, pusieron una estaquita, que ahora les voy a mostrar una foto, e identificaron un nido con un número. Y todos los nidos estaban marcados, todos los nidos que estaban en esas 2 hectáreas. Entonces, cada nido fue caracterizado por estas 3 características. El diámetro, que midieron el diámetro, la base, si era que tenían un arbusto en su estructura o estaba hecho armado el nido sobre suelo desnudo, y si estaba activo o inactivo. Una cosa que he aprendido de estas hormigas es que estas hormigas abandonan los nidos. Entonces, si el nido estaba activo, es que había hormigas, y si estaba inactivo, es que era un nido abandonado. Y estas mediciones se hicieron 3 veces sobre los mismos nidos. Entonces, en base a los datos que se obtuvieron, se definieron 3 categorías. Y estas son las categorías que van a estar incorporadas en el modelo, que son categorías de tamaño. No son categorías de edad ni nada de las que habíamos visto, son categorías de tamaño. Los nidos chicos son los que tienen menos de 70 centímetros de diámetro, los medianos entre 70 y 100, y los grandes de más de 100. Entonces, el vector de estado de la población en cualquier momento t va a ser un vector de 3 componentes, donde cada componente es el número de nidos en ese momento, en el tiempo t, en cada clase de tamaño.
Entonces, ¿cómo es el vector de estado de la población? Se construye a partir de los datos que se obtienen. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver acá, a mí esto se me hace re chiquitito. Lo que tenemos es en el año 1, en el año 2 y en el año 3, el tamaño del nido, el tamaño del nido 1, el tamaño del nido 2, el tamaño del nido 3, que tienen una identificación. Y los censos se hicieron en principios de diciembre. Fueron principios de diciembre y contaron todos los nidos y marcaron todos los nidos y obtuvieron una serie de datos. Entonces, entre un muestreo y el otro muestreo pasaron cosas, como les contaba el otro día con el tema de los pingüinos. Hay estos nuestros individuos, que son nidos, crecen porque significa que el domo aumenta de tamaño, porque aumenta la colonia, aumenta de tamaño el domo, o ya vamos a ver, decrecen, o son abandonados, o aparecen nuevos. Es decir, que todos estos procesos que tienen que ver con el crecimiento, la reproducción y la mortalidad o la migración, ocurren entre un muestreo y el otro muestreo. Entonces, uno cuando va, se encuentra con que el nido que marcó, que tenía un diámetro determinado, por ejemplo, cambió de diámetro, por ejemplo, podría estar abandonado, o aparecieron nidos nuevos que no estaban en el muestreo pasado. Entonces, lo que se hizo fue, a partir de estos datos de campo, se obtuvieron los elementos que van a constituir nuestra matriz de proyección. Y ahora les voy a contar cómo armar esta matriz de proyección. Lo que las personas que fueron a medir hicieron fue identificar cada nido, como les mencioné, con un número. La A es de Acromyrmex, porque muestrearon otras especies, pero no importa, esto se refiere a Acromyrmex. En cada muestreo encontraron que había una variación en el diámetro, o no, y eso permitió asignarle una categoría. Por ejemplo, el nido A, no sé qué dice acá, AL1, Acromyrmex lobicornis 1, tenía en el primer muestreo un diámetro de 84 centímetros. Por lo tanto, pertenecía a la categoría 2. La categoría 2 iba entre 70 y 1 metro. Cuando fueron la segunda vez, el nido seguía activo, el diámetro había aumentado 20 centímetros, por lo tanto pasó a la categoría 3. Y cuando fueron al tercer año, el diámetro había disminuido a 93 centímetros, por lo tanto volvió a la categoría 2. Es decir, que existe en la dinámica de esta población de nidos, siempre que estoy hablando, población entre comillas, permite la posibilidad de volver a la categoría de atrás. Entonces uno transforma estos datos, que son datos de diámetro, en datos de categorías. Entonces, por ejemplo, el nido 19, acá me equivoqué con el colorcito, pero bueno, acá el 20 se mantuvo siempre en la categoría 1. El 46 se mantuvo siempre en la categoría 2. El 6 se mantuvo siempre en la categoría 3. El 17 estaba en la categoría 3 y después, cuando fueron a muestrear, había sido abandonado. Entonces, a los defectos del modelo es como si hubiera habido una mortalidad de ese nido, porque el nido pasó de estar activo a inactivo. Bueno, entonces cuando vamos a llevar estos datos al modelo, nosotros tenemos, ya sabemos, 3 categorías. La categoría que reúne a los nidos chicos, la categoría que reúne a los nidos medianos y la que reúne a los nidos grandes. Dentro de este modelo va a haber 3 procesos involucrados. Un proceso que se llama estasis, que es la probabilidad de que un organismo se mantenga en la misma categoría a la que pertenece. ¿Me querías preguntar algo? Había alguien escribiendo ahí. Bueno. A ver. Si es dormida, no sé si te voy a poder contestar mucho yo, pero bueno. Porque
Sí, eso sí te lo puedo contestar. ¿Por qué se achica el diámetro? Porque los pisan los caballos, se rompe la estructura, el nido es hueco. Como mostré en una de las diapositivas al principio, el nido es una estructura como si fuera un techito y abajo hay como cámaras y qué sé yo, y se rompen. Se rompen porque, no sé, se cayó una rama, se rompe porque lo pisó un caballo. Entonces, los nidos a veces se achican de diámetro. Esa sería una de las razones. Eh, bueno, entonces, dentro de los procesos, sí, decime, Roxana. Sí, el vector de estado es un vector que tiene, en, es el vector de las categorías, claro, es un vector que tiene tantas componentes como categorías tiene el modelo. En este caso va a tener 3, ¿no? Y dentro del vector de estado puede haber dos cosas. El vector de estado se puede definir de dos maneras. Una manera es que en cada categoría uno tenga explícito el número de organismos que hay en esa categoría. Por ejemplo, 50 nidos chicos, 20 nidos medianos y 32 nidos grandes, ¿no? Por ejemplo. Otra forma es que el vector de estado esté descrito en términos de proporciones. Claro, es cada componente una categoría ordenada como están ordenadas las columnas y las filas de la matriz de proyección, y uno puede tener el número, la cantidad de organismos que hay en esa categoría en determinado momento, porque eso cambia, porque es un sistema dinámico, ¿no? Entonces uno va a mirar en un momento y tiene una cantidad de nidos chicos, una cantidad de nidos medianos, una cantidad de nidos grandes. El vector de estado en este caso va a ser de 3 dimensiones. Si tuviéramos un modelo con 5 categorías, 5 nodos, íbamos a tener un vector en R5, donde cada componente va a tener la cantidad de individuos en esa categoría. Otra forma de expresar el vector de estado es en términos de proporciones, es decir, en la categoría 1 está el 30% de los organismos, en la categoría 2 el 50%, en la categoría 3 el 20%. Es decir, tener el 100% de los organismos repartidos en porcentaje o en proporciones dentro de cada categoría, que es equivalente. Lo que pasa es que, bueno, decir el 20% está acá, el 50% acá y el 30% acá, nos dice cómo es la estructura de la distribución de los individuos en esas categorías o de los organismos en esa categoría, pero no nos dice nada de los números. O sea, no es lo mismo que haya 20, 50 y 30%, ¿no? Y que haya 2 individuos, 5 individuos y 3 individuos, que haya 2.000 individuos, 5.000 individuos y 3.000 individuos. O sea que las dos cosas son importantes. Pero como vamos a ver después, es importante verlo en términos de proporciones también. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de datos? Datos de campo, donde tenemos activo, inactivo y diámetro. Eso nos permite definir categoría y poder decir en cada unidad de tiempo cuántos individuos hay en cada categoría, cuántos nidos hay en cada categoría. Entonces vamos ahora a proceder a construir el modelo demográfico, el modelo matricial, que nos va a permitir estudiar la dinámica de esta población, que es mucho más rica que el dato mismo que uno trae del campo. Uno puede traer una planillita Excel del campo y nosotros vamos a sacarle un montón de jugo y vamos a sacar un montón de conclusiones solamente mirando el modelo, que está construido en base a esos datos, pero que aporta mucho más que los datos solos. Bueno, los procesos que están involucrados en esta dinámica son 3, como dije recién. Lo que se llama estasis, que es la probabilidad de permanecer en la propia categoría, es decir, la probabilidad de que si un nido es chico, ahora, el año que viene, cuando vaya a mirar, sea chico de nuevo, ¿no? El crecimiento o decrecimiento, que es la probabilidad de que un nido cambie de categoría de un año al año siguiente, es decir, la probabilidad de que sea chico ahora y el año que viene sea mediano o sea grande, porque hay nidos que crecieron un montón. Supongamos que hubiéramos tenido un nido, esto llegaba hasta los 70 centímetros, supongamos que tengamos un nido que tenía 68. Cuando vamos a medir, está en la categoría 1.
Y resulta que esas hormigas son súper trabajadoras, las de ese nido, y cuando vamos a mirar el año que viene tiene 1,20 m. Bueno, va a estar acá. Es decir, que existe una probabilidad de que un nido chico se transforme en un nido grande. Y también, que es la flechita esta que está acá arriba. Y también hay una probabilidad de que un nido grande se transforme en un nido chico por estas roturas que yo les mencionaba. Es decir, que en este modelo, en este sistema que estamos estudiando, existe la posibilidad de que los nidos, siendo chicos, se queden siendo chicos, pasen a ser medianos o pasen a ser grandes de una unidad de tiempo a la unidad de tiempo siguiente. Que simplemente es que su diámetro aumente, no aumente lo suficiente, aumente un poquito o aumente un montón. Lo mismo de mediano a chico y grande, y lo mismo de grande a mediano y chico. Esos serían los procesos de crecimiento y decrecimiento. Y después hay otro proceso, que es el proceso de reproducción, que está pintadito acá con estas flechas verdes punteadas. Que sería, ¿cuántos nuevos nidos aparecen en el sistema? El nido cuando se genera es chiquitito, es muy chiquitito. O sea, va a ir a parar a la categoría de nido chico seguro. Pero esto es, ¿cuánta cantidad de nidos nuevos se producen de una unidad de tiempo a la unidad de tiempo siguiente? O sea, yo fui y medí todo lo que había. Voy el año que viene y encontré un montón de nidos nuevos. ¿De dónde vienen estos nidos nuevos? Vienen de las reinas de estos nidos y de estos nidos. Entonces uno necesita estimar cuál es el número promedio de nidos que se incorporan al sistema por cada nido presente en cada una de estas categorías en el tiempo anterior. O sea, si yo tenía 10 nidos chicos, 20 medianos y 30 grandes, ¿cuál es la proporción de nidos nuevos que aparecen por cada uno de los nidos que están presentes en las categorías estas en el muestreo anterior? Es como si es una reproducción, ¿no? Porque aparecen nidos nuevos. La cuestión es que hay cosas que sí se pueden estimar de los datos de campo, de estos datos de campo, y cosas que no se pueden estimar de estos datos de campo. ¿Qué cosas podemos sí estimar de estos datos de campo? La estasis, el crecimiento de una categoría a otra o el decrecimiento de una categoría a otra. Y no sé si viene acá abajo, me lo olvidé. Esto acá, también la mortalidad. ¿Cómo se calcula la estasis esta? Yo voy a contar, por ejemplo, la estasis, voy a volver para atrás, de esta categoría, que sería el alfa 1, que sería, ¿cuál es la probabilidad de que un nido chico siga siendo chico? ¿Qué voy a hacer? Voy a contar en mi planillita Excel cuántos nidos chicos tengo este año, y en la columna del año del muestreo 2, cuántos nidos chicos, cuántos nidos que eran chicos siguen siendo chicos. Y voy a tener una proporción de nidos que eran chicos y siguen siendo chicos. Eso es la medida de la estasis. Lo mismo con la categoría 2, lo mismo con la categoría 3. ¿Cómo calculo la tasa de crecimiento? Voy a ir a agarrar todos los nidos que eran chicos y después al muestreo siguiente son medianos. Y voy a tener una proporción de nidos chicos que se transforman en medianos. Y lo mismo de chicos a grandes y todos los demás, ¿no? Entonces, estas cosas, y también la mortalidad, que me lo olvidé acá, que es, ¿cuál es la probabilidad de que un nido que está activo hoy no esté activo el año que viene? ¿Cómo lo voy a sacar eso? Voy a contar todos los nidos activos y voy a ver qué proporción de esos nidos chicos que son activos están presentes en el muestreo que viene. ¿Cuántos nidos medianos que son activos están presentes en el muestreo que viene? Hay un dato que no se podía sacar de estos datos de campo, que es la reproducción. Por cómo funciona esto. Acá, aparentemente, por lo que yo entendí, que lejos estoy de saber algo de hormigas, la reina sale, hace un vuelo nupcial, qué sé yo, y aterriza en alguna parte y ahí hace un nidito. Este dato es muy difícil de sacar, entonces lo que se hizo para este caso fue utilizar un dato de la bibliografía, que es cuál es la tasa de producción de reinas de un nido, que son las reinas, que son los individuos alados, digamos, de las hormigas que salen volando y van a formar sus propios nidos. El dato que existe para otras especies cortadoras de hojas, entonces lo que uno hace, que es lo más conservador que se puede hacer, es decir, voy a suponer que esta hormiga funciona igual a otra que tiene los mismos hábitos, que es ser una cortadora de hojas.
Y otra cosa es que cuando la reina aterriza y hace el pocito y empieza a armar su nido, hay una altísima mortalidad. Entonces, lo que supusimos es que solamente el 10% de estos nidos incipientes que se forman con estas reinas sobreviven para llegar, digamos, para que uno los detecte en el próximo muestreo. Entonces, esto es un supuesto. Estos son datos de campo. Acá no hay nada que suponer. Acá, bueno, sí hay una cosa que suponer. Uno supone que la tasa de supervivencia, el crecimiento, el decrecimiento y la estasis no están mediadas por condiciones ambientales, ¿no? Que eso es una característica de los modelos demográficos. Acá hay otro supuesto que es, bueno, la Acromyrmex lobicornis tiene la tasa de reproducción igual a otra cortadora de hojas. Y acá hay otro supuesto que es, bueno, solo el 10% de los nidos logra sobrevivir, de los nidos incipientes logra sobrevivir, o sea que hay una altísima mortalidad de nidos incipientes. Entonces por cada nido grande, mediano y chico que hay presentes en una unidad de tiempo, va a haber unos pocos nidos nuevos el próximo muestreo. Estos son toda la parte de campo, toda la parte de los biólogos, ¿no? Entonces, como tenemos un digrafo 3x3 lleno de estos rulitos y flechas para un lado y para el otro, la matriz de proyección de este modelo es una matriz 3x3. ¿Qué tiene esta matriz 3x3? Tiene por filas, por columnas, la cantidad de nidos chicos, la categoría de nidos chico, mediano y grande en el tiempo t. Y en filas, la categoría chico, mediano y grande en el tiempo siguiente. Y como es una matriz de proyección, se lee de columna hacia fila. Entonces, ¿qué va a haber en la diagonal? Va a haber la probabilidad de que un nido que era chico en el tiempo t sea chico en el tiempo t más 1. La probabilidad de que un nido mediano en el tiempo t siga siendo mediano en el tiempo t más 1. Y la probabilidad de que un nido grande en el tiempo t siga siendo grande en el tiempo t más 1. Es decir, que en la diagonal están los valores de los arcos, que son los rulitos del digrafo. ¿Qué hay acá? Acá está la tasa per cápita, y acá voy a hacer una aclaración ahora, lo digo primero y después aclaro, que es la contribución reproductiva de cada categoría a los nidos chicos. ¿Qué quiere decir con tasa per cápita? Nosotros estamos suponiendo acá que cada nido grande, supongamos, produce, no me acuerdo el número, después cuando veamos la matriz armadita vamos a verificar el número, pero supongamos que cada nido grande produce 2 nidos nuevos. Entonces, si hay mucho nido grande, va a haber muchos nidos nuevos. Si hay 100 nidos grandes, va a haber 200 nidos nuevos. Si hay 10 nidos grandes, va a haber 20 nidos nuevos. Entonces, es una tasa de contribución por unidad. O sea, por cada nido grande que hay acá, va a haber una cantidad de nidos nuevos que van a ir a parar a la clase chica. Por cada nido mediano que hay acá, va a haber una cantidad de nidos nuevos que van a ser chicos la vez que viene. Y por cada nido chico, va a haber una cantidad de nidos chicos la vez que viene. Es decir, que en esta celdita, que está acá, en la celdita 1.1, hay 2 procesos mezclados. La reproducción, que es la probabilidad de sobrevivir y quedarse en la misma clase, la estasis, que es la probabilidad de sobrevivir y quedarse en la misma clase, más la producción de nuevos nidos por cada nido presente en el tiempo t en la categoría de nidos chicos. Es decir, que en la diagonal tenemos la estasis y en la primera fila tenemos la reproducción. Acá abajo tenemos la probabilidad de pasar de una categoría a las categorías superiores. Acá sí las categorías están ordenadas porque, bueno, el chico es más chico que mediano y mediano es más chico que grande, ¿no? Entonces, ¿qué hay acá? En este celestito de acá está la probabilidad de que un nido que era mediano en el tiempo t sea grande en el tiempo t más 1. ¿Qué hay acá? La probabilidad de que un nido chico se transforme en mediano y la probabilidad de que un chico se transforme en grande. Todo esto sacado de los datos de campo, ¿no? Y por último, acá están los retrocesos, es decir, la probabilidad de que un nido mediano se vuelva chico, que es este rectangulito gris acá, la probabilidad de que un grande se transforme en chico y la probabilidad de que un grande se transforme en mediano.
Entonces, en la primera fila, en todos los casos hay dos procesos mezclados. Acá hay uno solo, que es la estasis, acá lo mismo, acá el crecimiento y acá el decrecimiento. Pero en la primera fila se mezclan dos cosas. La reproducción con la estasis en el lugar 1,1 y la reproducción con el retroceso a la categoría anterior en los lugares 1,2 y 1,3, que son las flechas que aparecen acá de grande a chico, esta flecha roja, que es el beta 3,1. Si después esto lo miran con detalle, hay una concordancia entre los colores de las flechas y de las letras con los colores de las celdas de la matriz. Entonces, este beta 3,1 que está acá es el lugar que está acá en el lugar 1,3. Acuérdense que el aporte se lee al revés, se lee traspuesto respecto del indicador fila-columna de la matriz. Bueno, entonces así es como vamos a armar la matriz. La matriz es una matriz 3×3 que tiene todos estos procesos metidos ahí adentro. Entonces, como decía recién, en el lugar 1,1 está el alfa 1 y el B1, que el B1 es la reproducción y el alfa 1 es la estasis. En B1,2 está la probabilidad de que un nido mediano se transforme en chico, o sea, se achique de diámetro, más la reproducción de los nidos de ese tamaño. Y acá está la probabilidad de que un nido grande se transforme en chico, se rompa mucho, y aún así las hormigas se queden en el nido, más la reproducción. Y en el resto están las transiciones para adelante, que son estas de la subdiagonal, esta transición para atrás y la estasis en la diagonal principal. Entonces el modelo, como ya habíamos dicho, es un vector de estado en el tiempo t, que es cuántos individuos hay en el tiempo t en cada una de las categorías. Esta M es la matriz de proyección y NTT es el vector de estado en el tiempo anterior. Bueno, entonces hasta acá es cómo se armó este modelo. Después voy a volver con este modelo en particular, pero voy a enunciar algunas cosas muy interesantes que uno puede deducir de la matriz de proyección. Por ahora, en realidad, lo que importa es esto, ¿no? No cuántos había, sino cómo se generan y se mueven los nidos de categoría. Este teorema que voy a enunciar ahora es un teorema que es un teorema del álgebra, nuevamente, es otra vez otra ocasión en la que los resultados del álgebra se pueden usar para estos problemas, pero fueron inventados para otra cosa, ¿no? Lo que dice este teorema es un teorema a principio del siglo pasado, que, bueno, fue demostrado primero para matrices positivas y después se extendió a matrices no negativas, que es nuestro caso. Recuerden que las matrices no negativas son matrices que tienen ceros o números mayores que 0 en sus elementos. El teorema dice lo siguiente. Si la matriz M, no importa que sea la matriz de proyección, después volvemos a eso, ¿no? Uno agarra una matriz cuadrada y esa matriz es primitiva. ¿Qué quiere decir primitiva? Acuérdense que primitiva es que existe una potencia de la matriz que transforma todos sus números en mayores que 0. Eso, desde el punto de vista del digrafo, quería decir que todos los nodos están conectados con todos los nodos, o sea que el digrafo era fuertemente conexo. Es decir, que si uno lo piensa en términos de contribución de las categorías a otras categorías, todas las categorías contribuyen a todas las categorías, a la corta o a la larga, de alguna manera, ¿no? Bueno, irreducible significaba que no podíamos hacer esos enroques así de fila I, columna J, fila I, fila J, columna I, columna J. Haciendo estos enroques así, no podíamos lograr un bloque de ceros ahí arriba. Eso quería decir irreducible. Desde el punto de vista de la dinámica de las poblaciones, que sea irreducible quiere decir que todas las categorías contribuyen al crecimiento de la población. Yo les había contado en el momento que hablé de irreducibles que cuando hay modelos donde hay categorías posreproductivas, los individuos posreproductivos no contribuyen al crecimiento de la población, solamente
están ahí hasta que se caen del sistema. Entonces, cuando hay clases postreproductivas, las matrices son reducibles. Pero no hay problema porque uno se queda con el cachito que sirve, digamos, para estudiar esta dinámica. Entonces, si nosotros tenemos una matriz que tiene estas dos propiedades, que es ser primitiva y ser irreducible, este teorema demuestra que la matriz siempre tiene un autovalor positivo y real, o sea, un número real y positivo, que es autovalor de esta matriz, que es raíz simple del polinomio característico y que además el autovector asociado a ese autovalor tiene todas las componentes positivas. ¿De dónde sacamos los autovalores de una matriz? Nosotros teníamos que hacer, si se acuerdan del trabajo práctico 3, agarrar la matriz, restar lambda en la identidad, calcular el determinante de esa matriz menos lambda por la identidad, que era restar lambda en la diagonal, y eso nos constituía un polinomio, que se llama polinomio característico. Como saben ustedes, los polinomios pueden tener raíces, sí o no. Las raíces pueden ser reales o complejas. Lo que dice este teorema es que el polinomio característico de estas matrices siempre tiene una raíz real. Además, esa raíz real es siempre positiva. Y además, los autovectores, el autovector asociado a esa raíz tiene todas las componentes positivas. Y eso va a tener un montón de implicancias en estos modelos que estamos viendo nosotros ahora. Y hay una propiedad extra que es que además ese autovalor es más grande que el resto. No solo más grande que el resto, sino que es más grande que el valor absoluto del resto. A este autovalor de estas matrices se lo llama autovalor dominante o raíz dominante o raíz de Perrón, obviamente, porque lo inventó este señor. Bueno. ¿Qué dice acá en este teorema? ¿Qué es lo importante de este teorema? Que si la matriz, nosotros chequeamos que la matriz, después vemos que es justo la de proyección la que vamos a mirar, ¿no? Pero si nosotros tenemos una matriz, la elevamos a la no sé cuánto y encontramos que todas las componentes son positivas y hacemos la cuentita que hay que hacer para ver si es irreducible, ya podemos asegurar que siempre tiene un autovalor positivo y un autovector con todas las componentes positivas. Es decir, ¿qué quiere decir que un lambda sea autovalor y un mu sea autovector? Quiere decir que existe una dirección para esta matriz. Una dirección es una relación entre las componentes del vector, tal que multiplicar la matriz por el vector es lo mismo que multiplicar al vector por un número. Entonces, existe una estructura de vector, que es una dirección invariante para la matriz, tal que la matriz produce sobre ese vector el efecto de multiplicarlo por una cantidad lambda. ¿Qué ocurre con ese vector? Y va a estar más largo, más corto, según, o igual, según si lambda 0 sea más grande que 1, más chico que 1, entre 0 y 1, pero como es positivo va a estar en la misma dirección, ¿no? En el mismo sentido, no en la misma dirección. La dirección de este vector es la misma que la dirección de este vector porque son múltiplos lineales. Pero recuerden que si yo multiplicaba un vector por lambda, podía cambiarle el sentido si lambda era negativo. ¿Qué sabemos de este vector? Si m es 2 por 2, este vector está en el primer cuadrante. Si m es 3 por 3, este vector está en el primer octante. O sea, todas las componentes son positivas. Y si, además, cuando yo lo multiplique por m, lo que voy a obtener es otro vector en la misma dirección y en el mismo sentido. No sé, que puse ahí lo mismo que antes. Si nosotros pensamos a M como matriz de proyección y a mu como un vector de estado, lo que estamos diciendo acá es que existe siempre una distribución de los individuos determinada por las proporciones del autovector, de manera que cuando yo multiplico a la matriz de proyección por ese vector de estado, obtengo un nuevo vector de estado. ¿Cómo obtenemos? O sea, a ver, voy a retroceder un poquitito.
La matriz es la matriz de proyección. Ahora nos enfocamos de nuevo en las matrices de proyección. El teorema de Perron funciona para el mundo del álgebra. Ahora volvemos al mundo de los modelos. Enfoquémonos en que M es una matriz de proyección. Por ejemplo, la de las hormigas. Sabemos que si multiplicamos la matriz de proyección por un vector de estado, obtenemos otro vector de estado. ¿No? Eso es lo que hace la matriz de proyección. Multiplicamos la matriz por un vector de estado en el tiempo t, obtenemos otro vector de estado en el tiempo t más 1. Ahora, ¿qué dice acá? Si este vector de estado es justo un autovector, es decir, está en la dirección invariante, multiplicar a la matriz de proyección por ese vector de estado me da otro vector de estado que está en la misma dirección. Es decir, que sus componentes guardan la misma proporción. Es decir, y acá voy a la pregunta de alguien, que me olvidé quién era, de Roxana, ¿qué hay en el vector de estado? Hay proporciones de individuos en las categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la población distribuida en sus categorías según lo que dice el autovector, que corresponde a su autovalor, a lo largo del tiempo, es decir, cuando multiplique ese vector por el vector de estado, voy a obtener otro vector que guarda las mismas proporciones entre las componentes. Ahora voy a mostrar un ejemplo. Y hay una variación en la cantidad de organismos o de individuos que hay en cada categoría según la cantidad lambda. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando multiplicamos a lambda a un vector por un número real, por lambda? Estamos multiplicando cada componente por lo mismo. Es decir, que si yo acá tenía 1, 1, 1 y lo multiplico por este número, voy a tener lambda, 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 ¿no? Es decir, que se guardan las proporciones entre las componentes y las cantidades absolutas pueden aumentar, disminuir o mantenerse igual según el valor de lambda. Si ese lambda es más grande que 1, cada componente de este vector de estado, que es el vector de estado que se obtiene de multiplicar al vector de estado por la matriz de proyección, o que es lo mismo que multiplicarlo por lambda, va a tener, cada componente va a ser más grande que el anterior. ¿Cuánto más grande? Y el resultado de multiplicar ese número por lambda 0. Si lambda 0 es más grande que 1, pongamos que lambda 0 sea 2. Eso significa que cada componente se va a duplicar. Si lambda 0 es 1, cada componente va a ser igual. O sea, multiplicar al vector por lambda 0 va a dar lo mismo multiplicarlo que no multiplicarlo, porque lambda 0 vale 1. Y si lambda 0 está entre 0 y 1, cada componente va a disminuir en cantidad, va a seguir siendo positivo, pero va a disminuir en cantidad. La importancia de este teorema radica en estos dos hechos. 3. Número 1, que estas cosas siempre existen. El teorema dice, si la matriz es primitiva, es reducible, siempre existe este autovector y siempre existe este autovalor, que son positivos, el autovalor, y el autovector tiene todas las componentes positivas. ¿Qué significa que tenga todas las componentes positivas? Que uno puede interpretar esto como una distribución de individuos en categorías, porque son números positivos, son cantidad de individuos en cada categoría. ¿Cuántos individuos hay en cada categoría? ¿Qué significa que lambda 0 sea positiva? Que la cantidad de individuos en cada categoría en los tiempos futuros va a también ser positiva. Entonces se pueden interpretar estos números, lambda 0 y las componentes del autovector y las proporciones entre las componentes del autovector, en términos de la dinámica de una población. Bueno, lo que dije acá, si lambda 0 es más grande que 1, la población crece. Si lambda 0 es igual a 1, la población decrece. Y si lambda 0 está entre 0 y 1, la población, está estática. Aquí, ahora voy a decir algo de la estática. Y si lambda 0 está entre 0 y 1, la población decrece. ¿Por qué puse acá la población? Y en la diapositiva anterior decía cada componente. Acá dice cada componente de mu es más grande que la correspondiente de... Cada componente de lambda 0 mu es más grande que la componente correspondiente de lambda 0, o sea, primera componente y primera componente, segunda y tercera y tercera. Y acá estoy hablando de la población. ¿Qué es la población acá? Es la suma de las componentes de
el vector de estado. ¿Cuántos individuos hay? Los que hay en la categoría 1 más los que hay en la categoría 2 más los que hay en la categoría 3 y el total, ese es el valor de la población. Si cada uno de esos números resulta multiplicado por lambda, el total también resulta multiplicado por lambda. Entonces, si lambda 0 es más grande que 1, supongamos 2, significa que la población se duplicó de una unidad de tiempo a la unidad de tiempo siguiente. Más aún, no solo se duplicó la población, sino que se duplicó cada categoría. Es decir, que las proporciones de las categorías se mantienen iguales. Este teorema tiene otros casos, analiza otros casos, nuevamente en el álgebra, de casos de matrices que no son primitivas y de casos de matrices que no son irreducibles. En ese material que hay en la carpeta de materiales teóricos, hay un cuadernillo que yo ya se los mencioné, que están enunciadas los tres casos del teorema. Son un problema cuando las matrices no tienen estas propiedades, porque muchas de las cosas que voy a decir ahora no se pueden deducir de eso. Entonces uno lo que hace es, se las arregla para que las matrices cumplan con estas propiedades. El lunes les voy a mostrar un ejemplo de cómo uno se las arregla. Es decir, que la parte más importante, el caso más importante del teorema de Perron-Frobenius es el caso número 1, donde la matriz es primitiva e irreducible. Entonces, los otros casos existen, si hay situaciones en las que no hay con qué darle para que sea primitiva e irreducible, entonces uno no tiene más remedio que recurrir a los otros casos del teorema. Si después alguno los quiere mirar, pueden ir a ver ahí al cuadernillo. Después me puedo fijar en qué página está porque no me acuerdo. Entonces, una de las cosas que importa para el análisis de estos modelos es lo que se conoce como comportamiento asintótico, que es lo mismo que el comportamiento a largo plazo, que es pensar la dinámica de esta población cuando t tiende a infinito. Obviamente, desde el punto de vista práctico, esto no existe, pensar t tiende a infinito, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar el largo plazo. ¿Qué sabemos hasta cuándo llega t? Entonces, lo que dice el teorema de Perron-Frobenius es que lo que pase con la población a la larga va a estar descrito por lambda 0 y por su correspondiente autovector. Es decir, que la población es irrelevante de dónde arranca. O sea, las condiciones iniciales son irrelevantes. Después, cuando hagan en la parte práctica, van a ver que si uno toma una matriz de proyección y toma distintos vectores iniciales, a la larga llega a las proporciones del autovector. Y a eso se lo conoce como la convergencia o el comportamiento asintótico de una población que está gobernada por una matriz de proyección. O sea, no importa de dónde arranquemos, siempre vamos a llegar a estas proporciones entre las cantidades de individuos de la población dentro de esas categorías. A esta propiedad que nos dice que lo que pase con la matriz de proyección es lo que manda y no la condición inicial, se lo conoce como teorema de fuerte ergodicidad, que quiere decir precisamente que el sistema pierde la memoria de dónde arrancó, porque a la larga, cuando el sistema pasa por las distintas unidades de tiempo, lo que va a ir haciendo es irse acomodando hacia las proporciones que informa el autovector. Esto por ahí va a quedar más claro cuando lo muestre en los ejemplos que les voy a mostrar más adelante. Tengo varios modelitos lindos y sencillos, digamos, que no requieren de demasiada estadística ni de demasiado conocimiento de biología, así que se los voy a ir explicando en contexto para que se entiendan bien. Te espero, Roxana, a ver qué me querés preguntar. Sí, el teorema de fuerte ergodicidad lo que dice es que si los parámetros demográficos, que son
los que constituyen los elementos de la matriz de proyección no se alteran, es decir, que la matriz de proyección es determinística, es decir, los numeritos que están ahí no cambian en el tiempo y no son influidos por las variables ambientales, por la densidad, ni por nada, siempre la población va a alcanzar lo que se conoce como estructura estable, que es la estructura del autovector. Es decir, que siempre en una cantidad finita de pasos, la población va a tener esas proporciones entre sus categorías, las proporciones que dice el autovector. Y eso es independiente de con cuántos arranque. Puedo arrancar con, supongamos el caso nidos, puedo arrancar con 100 nidos chicos, ninguno mediano y ninguno grande, o puedo arrancar con 500 nidos chicos, 500 grandes, 500 medianos y 500 grandes, o puedo arrancar con 10 nidos chicos, 100 medianos y 1000 grandes, y no importa con qué arranque, si los elementos de la matriz de proyección se mantienen constantes, es decir, si no cambian los elementos de la matriz de proyección, entonces, a largo plazo, la cantidad de nidos, no la cantidad, sino la proporción de nidos que voy a tener en cada categoría es independiente de con qué arranque. Voy a llegar a una proporción, a una distribución proporcional de los nidos en estas categorías que es siempre la misma, y no importa de dónde arranqué. Ahora voy a mostrar un ejemplo. Hay dos conceptos que son archi importantes, que son los conceptos de sensibilidades y elasticidades. La sensibilidad, acá le falta una rayita, porque esto es una derivada. ¿Qué dice acá? A ver si alguien se acuerda. Los que estuvieron conmigo ayer se acuerdan. Los que estuvieron el año pasado, no sé si se acuerdan. A ver, Sasha, ¿qué querías preguntar? Cuando tocan el teclado, a mí me aparece que alguien está escribiendo, así que si alguien quiere preguntar, aprovechen, ¿eh? Bueno, la sensibilidad, fíjense que la sensibilidad tiene un subíndice IJ, es decir, que para cada elemento de la matriz existe un valor de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad desde el punto de vista matemático? Es la derivada de lambda respecto del elemento M y J de la matriz. Vamos a volver a pensar cómo se calcula el autovalor de una matriz, un autovalor de una matriz. ¿Qué hace uno? Como conté hace un ratito, resta lambda en la diagonal, obtiene una matriz que es la matriz de proyección o lo que sea que uno tenga, la matriz que uno tiene, menos lambda por la identidad, calcula el determinante de eso que me da un polinomio y la raíz del polinomio es el autovalor. Es decir, que ese autovalor está relacionado, depende de cuáles son los elementos que están en la matriz. Una matriz que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no tiene los mismos autovalores que una matriz que tiene otros números. Entonces, este lambda, de alguna manera, es función de los elementos de la matriz. Entonces, ¿qué dice acá? Que la sensibilidad es la derivada parcial de lambda respecto de cada valor de la matriz. ¿Qué es la derivada parcial, mis queridos estudiantes, que lo vimos ayer? Es una medida de la variación de la función respecto de una variación de esa variable. Entonces, la sensibilidad de un elemento de la matriz me está informando qué es una derivada al final. La derivada es cuál es la pendiente, es el límite, cuando el incremento tiende a cero, del cociente incremental, que es la función incrementada menos la función incremental dividido el incremento, que es la pendiente de la recta secante que pasa por el punto y el punto incrementado. Es decir, que la derivada es la derivada parcial de lambda respecto de este elemento de la matriz, es cuánto variaría lambda si yo me muevo un poquitito en el valor de ese parámetro. O sea, si yo varío una cantidad delta, ese valor de ese número que está en el elemento M y J de la matriz,
¿Cuánto variaría lambda? Es decir, ¿qué tan sensible es lambda a las variaciones en ese parámetro? Eso es la sensibilidad. Uno no tiene que hacer esta cuenta, ¿eh? Uno no hace esta cuenta. Uno aprieta un botón en R y le sale la matriz de sensibilidades. Esta matriz de sensibilidades es una matriz que tiene el mismo orden que la matriz original y cada elemento tiene su sensibilidad. Entonces uno mira en los elementos de la matriz, los valores más grandes son los valores que producirían un mayor cambio en lambda, que lambda me está diciendo del crecimiento de la población. Producirían un mayor cambio en lambda si yo cambio un poquitito ese parámetro. Por ejemplo, una mortalidad, una supervivencia, una reproducción. Una cosa que me olvidé de decir es que dentro de las matrices de proyección, no es el caso de las hormigas, pero hay otros casos en los que sí, hay unos números que se llaman ceros estructurales, que son aquellas transiciones o aquellas relaciones entre categorías que son imposibles, que jamás van a ser observados. Por ejemplo, supongamos que tengo categorías de edad, ¿no? Entonces, tengo un grupo de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Es imposible que un individuo que está en la categoría 2, el año que viene está en la categoría 1. Ojalá fuera posible, pero no es. O sea, que la posibilidad de retroceder de la categoría de 2 años a la categoría de 0 a 1 es 0. Eso se llama un cero estructural. Entonces, uno tiene en la matriz ceros que nunca van a ser otra cosa que cero. Entonces, las sensibilidades se calculan para los elementos distintos de cero, donde hay cosas como probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 1 año a 2 años? Si yo la mejoro o la empeoro, veo cómo eso modifica el valor del autovalor. Entonces, tenemos una matriz que se llama matriz de sensibilidades que tiene en sus elementos estas medidas, que es de qué manera, qué pasaría con el valor de lambda que está midiendo la tasa de crecimiento de la población si yo modifico ese valor de ese elemento de la matriz. Y otro concepto importante, que ya en cuanto a su fórmula es un poco más difícil de interpretar, son las elasticidades. También son derivadas parciales, no me voy a detener en esta fórmula porque no vale la pena, pero lo que calculan las elasticidades se llaman sensibilidades proporcionales, que es lo siguiente, es de qué manera los elementos de la matriz contribuyen a la constitución de este número lambda, que es la tasa de crecimiento de la población. Es decir, cuánto de este valor de la tasa, que supongamos que una población esté creciendo el 50% por año. ¿Cuánto de ese 50% está constituido por, supongamos, el proceso de reproducción? ¿Cuánto está constituido por el proceso de supervivencia o por el proceso de crecimiento? Lo que tiene, la particularidad que tiene este valor de elasticidad es que los valores de las elasticidades suman 1. Ahí se me fue, acá. El total de las elasticidades, cuando uno suma todos los elementitos de la matriz, el resultado da 1. Es decir, que las elasticidades me están informando en qué proporción cada elementito de la matriz de proyección está contribuyendo a la tasa de crecimiento poblacional. Y como tienen esta particularidad de sumar 1, uno puede hacer sumas parciales por proceso. Por ejemplo, voy a sumar todo el proceso de estasis, que es todo lo de la diagonal. Y voy a ver en cuánto ese proceso de estasis contribuye al crecimiento poblacional. O cuáles son los procesos que más influyen y cuáles son los que menos influyen. Una cosa importante que me parece que no la dije nunca, en el vector de estado hay o números de individuos o proporciones de individuos. Pero ahí están los individuos, los organismos, o sea, lo que uno sea que tenga por aquellos objetos que está constituido la población. En la matriz de proyección hay procesos.
no hay individuos, ahí no hay nada. Hay probabilidad de sobrevivir, probabilidad de crecer, probabilidad de achicarse, reproducción, todas esas cosas están ahí. Procesos de migración, o sea, procesos. Entonces, estos procesos producen crecimiento o decrecimiento poblacional. La pregunta que contestan las elasticidades es, ¿cuáles procesos son los que más contribuyen y cuáles son los que menos contribuyen? ¿Individualmente o agrupados? ¿Qué cosas podemos sacar de la matriz de proyección? La primera cosa que podemos sacar es el autovalor dominante. El autovalor dominante va a ser, como primero, bueno, supongamos que la matriz esta es primitiva e irreducible, que ya nos fijamos. Eso nos garantiza la existencia de un autovalor mayor que 0, raíz simple del polinomio característico, es decir, que no hay otros autovalores iguales a él y además todos los demás son más chicos. Ese autovalor informa sobre la tasa de crecimiento a largo plazo de la población. Es decir, que mirando ese autovalor de esta matriz, nosotros vamos a saber qué pasaría con esta población a largo plazo. Es una magnitud del cambio de esta población y está dado por el autovalor. O sea que el autovalor nos informa eso. Y sabemos, como dije hoy, que si el autovalor es más grande que 1, la población crece, si es igual a 1, se mantiene estática, y si es más chica que 1, decrece. Más chica que 1 y más grande que 0, ¿no? Porque además sabemos que este número es más grande que 0. Y acá voy a decir algo de estática, que lo intenté hoy y me olvidé. Estática quiere decir que se mantienen las mismas cantidades, aunque no necesariamente los mismos individuos, ¿no? En un colectivo suben 2, bajan 2. Listo, hay la misma cantidad de gente, pero no son los mismos. El número de individuos es estático. O estable se lo puede llamar también. Bueno, no son los mismos, pero sí la misma cantidad. Segunda cosa que podemos sacar del vector de la matriz de proyección. Podemos calcular el autovector asociado a ese autovalor dominante, que es lo que se conoce como estructura estable, que es cuál es la distribución proporcional de los individuos de la población en las categorías que definimos, a la cual tiende la población a lo largo del tiempo. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, la población tiende a acomodarse en los términos de las proporciones de este autovector. Recordarán ustedes, y si no lo recuerdan, se los digo ahora, que los autovectores vienen por familias, o sea que uno puede agarrar, o sea, uno tiene una dirección invariante donde lo que uno tiene es una familia infinita de vectores que tienen estas proporciones entre las componentes. No importa cuál sea el autovalor que elijamos, tenemos que elegir uno que tenga las componentes positivas. Normalmente se elige aquel cuya la suma de sus componentes da 1. De manera que yo pueda decir, si tengo 0,2 en la primera componente, 0,3 en la segunda y 0,5 en la tercera, estoy diciendo que las proporciones son del 2%, no sé qué dije, 20%, 30%, 50% de los individuos en las categorías. Tercera cosa que podemos calcular es la matriz de sensibilidades, donde cada elemento representa la sensibilidad de este autovalor a cambios en cada uno de estos parámetros. Es decir, ¿qué pasa? Supongamos que yo tengo lambda 0 que me da 2. Eso significa, bueno, ya vamos a ver qué significa, bueno, que la población está creciendo. Si yo, este numerito de acá, que es, ¿cuál es la probabilidad de que un nido chico se transforme en grande, en mediano? Lo aumento esa probabilidad. ¿Qué pasa con esto? ¿Cambia? ¿Cómo cambia? ¿Cambia mucho? ¿Cambia poco? Eso es lo que me informan las sensibilidades. Otra que acabo de definir, las elasticidades. ¿Qué dice la elasticidad? Este crecimiento o decrecimiento, lo que sea, está constituido por todos los procesos que están acá. Crecimiento, estasis, quiero decir que son los alfas, crecimiento, que son estos, decrecimiento, que son estos beta de acá arriba, y reproducción. ¿Cuánto de este crecimiento está definido por estos valores? Eso dicen las elasticidades. Y hay otro que nunca lo mencioné,
que se llama vector de valores reproductivos. Cuando nosotros calculamos los autovalores, como ustedes habrán notado, o no sé si lo notaron, pero bueno, es hora de que lo noten, el vector por el que multiplicamos la matriz para calcular el autovector correspondiente a un autovalor es un vector columna que se multiplica a la derecha, ¿no? ¿Se acuerdan? El sistema de ecuaciones que uno arma tiene la matriz, resta lambda acá, pone un vectorcito columna a la derecha, resuelve ese sistema y esa es la solución. Eso se llama, ese es el autovector y está a la derecha de la matriz. Resulta que uno podría calcular lo que se llama el autovector a izquierda, que es un vector que se pondría de este lado en forma de fila y multiplicar ahí, o lo que es lo mismo, hacer el autovector de la matriz traspuesta. Este autovector a izquierda da una información que es muy interesante, que se llama vector de valores reproductivos, que me informa cuál es el valor potencial de un individuo de la población a la futura performance de la población. Es lo que usan los seguros, ¿no? La agencia de seguros. O sea, una persona joven vale mucho más que una persona vieja para el seguro, porque la posibilidad del aporte potencial de esa persona al bienestar social y general es mucho mayor si es joven que si es viejo, ¿no? Esto es lo que informa el vector de valores reproductivos. ¿Cómo se calculan estas cosas? Todas con un software. R tiene dos paquetes que van a ver con Astrid el lunes que viene. Uno se llama R ramas, es R grande, R chica, amas, ramas. Y otro se llama Pop Bio, que son dos paquetes que permiten sacar toda esta información y muchísima más de matrices de proyección. O sea que uno no tiene que andar calculando los autovalores, los autovectores y toda esta porquería de la matriz, sino que uno obtiene toda esta información. Y lo que hay que hacer es analizar esta información. ¿Cómo hacemos esto? Primero, tenemos que evaluar las propiedades de la matriz de proyección. Es decir, si la matriz es primitiva e irreducible y en qué caso estamos situados del teorema de Perrón-Frobenius, que sería lo ideal que uno esté situado en el caso número 1, que es el más lindo y el más fácil. Segunda cosa, tenemos que calcular autovalores y autovectores de la matriz, y esto se hace con un software, como les decía recién. Ah, y tengo que mencionar el PopTools, que no lo mencioné. Ahí voy. Tercero, tenemos que calcular elasticidades y sensibilidades, que son dos matrices más que vienen asociadas a la matriz de proyección. Todo esto lo hace la computadora, porque para evaluar si una matriz es primitiva, ¿qué tiene que hacer uno? El biólogo común. Y después vamos a hablar de ustedes que todavía no están en la categoría del biólogo común. Ahora te contesto, Elizabeth, espérame un cachito. ¿Qué hace el biólogo común? No es un biólogo común, es un biólogo que se dedica a hacer modelos matemáticos con sus poblaciones, va al campo, viene, se baña y arma la matriz de proyección. Esto lo hace el software con la matriz de proyección. Uno ingresa en R, el código de R, con la línea que define la matriz de proyección y después con un código así cortito calcula autovalor, autovector, sensibilidad, elasticidades. Y uno obtiene una serie de resultados. Lo más importante de todo este proceso es esto, es interpretar estos resultados en términos del problema, es decir, usar la cabeza para decir qué me está diciendo esta información, este resultado que me hace la computadora. La computadora no piensa, la computadora me dice lo que yo le digo que me diga. Calculame el autovalor y me lo da. Calculame las elasticidades y me las da. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esa es la parte más interesante y más complicada de todo el problema. De los autovalores, el autovalor dominante, contestando a tu pregunta, Elizabeth, es el más grande de todos. Usualmente estos paquetes te dan, estos dos de acá abajo, el PopBio y el R ramas, te dan solamente el dominante. El PopTools te los da todos, pero vos elegís el más grande, que sabés que existe. Si la matriz es primitiva y reducible, hay un autovector que es el más grande de todos y es positivo.
Quiero decir una palabrita respecto del PopTools. El PopTools es un complemento gratuito que se pega a Excel. Uno lo puede bajar de Excel, de la web, y aparece como un complemento de Excel. Cuando ustedes lo bajan y lo instalan, les va a aparecer, depende del Excel que tengan, en la última ventanita dice complementos y ahí aparece PopTools. Yo les voy a contar, si quieren, me parece que no vale la pena igual, pero si alguien lo quiere explorar, les puedo contar cómo se usa, es una repavada. Uno entra a la matriz como fila columna, hacia un cuadradito en Excel, en cada celda entra el numerito, selecciona eso y uno hace un análisis, lo que se llama un análisis básico que larga todas estas cosas. Autovalor, autovector, vector de valores reproductivos y después arma la sensibilidad de las elasticidades y listo. Ahí nos ponemos a trabajar. Ya son las 3:30. Yo tenía ahora para contarles los resultados de las hormigas. Si se la aguantan, se los cuento. Si no, lo dejamos para el lunes, como quieran. Ustedes dirán. Esto sería ver en contexto todo lo que acabo de decir. Hacer encuestas para... Bueno, hagamos así. Hagamos... Uy, te tenés que ir. Bueno, cuento rapidito lo primero y después... sí, no sé cómo hacer encuestas. Acabo de decir meter una encuesta acá. Acá. Iniciar una encuesta. Ah, mirá, no lo había visto nunca. A ver. Personalizada, no sé qué tengo que hacer. Bueno, después lo exploro porque... Sí, muy difícil. Después lo exploro. No sé cómo se hace. Tengo que mirar. Bueno, nada. Uy, se me fue el chat. Acá. Bueno, después lo miro. Mirá qué bueno. No lo había visto. Pero bueno, así cortito. Miren, faltan un montón de diapositivas. Así que les voy a contar esta cortita y paro acá. Y el lunes retomo este problema, analizamos estos resultados y les cuento un par de modelos más, que hay muchos muy lindos y son fáciles, porque ¿cuál es el problema acá? El problema nuestro, ¿no? El problema nuestro es agarrar una matriz que representa los procesos involucrados en la dinámica de una población, analizarle todas las cosas que podemos analizarle y sacar conclusiones respecto de la dinámica de la población que estamos estudiando. A ver cuántas diapositivas me quedan. Uy, no, me quedan 23. Bueno, así que voy a decir esto nomás. ¿Cuál es el problema más grande? Es armar la matriz de proyección, para lo cual uno necesita sacar datos de alguna parte. Y el segundo problema más grande es interpretar las cuentas que uno puede obtener a partir de una matriz de proyección en términos del problema que generó esta matriz de proyección, ¿no? Entonces, en el de las hormigas había una pregunta que era: ¿cómo influye el sitio de nidificación en la dinámica de los nidos? Quiero hablar un poquitito de esta matriz y de esta matriz. La matriz P es la matriz que tiene los procesos involucrados en la dinámica de los nidos construidos sobre plantas, sobre arbustos. Y la matriz D es lo mismo, pero para los nidos que están construidos sobre suelo desnudo. Si ustedes se fijan acá, nosotros escribimos unas sumitas acá en la fila 1, porque se acuerda que en la fila 1 había procesos mezclados. ¿Qué es este 0,4 y este 0,5? 0,4 es la probabilidad de que un nido chico quede siendo chico. Acá hay dos matrices sumadas. La matriz de probabilidades de transición de nido chico a nido grande, qué sé yo, y la matriz de reproducciones, que está constituida por esta primera fila.
Este 0,5 acá significa que por cada 2 nidos chicos presentes en el tiempo t, en el tiempo siguiente vamos a encontrar un nido nuevo. Este 1 significa que por cada nido mediano que había hoy, el año que viene va a haber un nido nuevo. Y este 2 de acá significa que por cada nido grande que hay, el año que viene va a haber 2 nidos nuevos. ¿Qué significa este 0,3? Significa que la probabilidad de que un nido chico se transforme en mediano si está construido sobre una planta es del 30%, o sea, 0,3. Y este 0,2 es la probabilidad de que un nido chico, que está hoy chico, construido sobre una planta, el año que viene sea grande, que es de 0,2. Fíjense que en el suelo desnudo, la probabilidad de que un nido chico se transforme en grande es 0. Eso significa que no se observó ningún nido chico que se transformara en grande de un tiempo, de una muestreo al otro. ¿Qué significa este 0,33? Significa que el 33% de los nidos grandes que estaban construidos sobre plantas se quedan en la categoría grande. Grande es más que 1 metro, puede ser hasta 1 kilómetro, ¿no? ¿Y qué significa este 0,33 de acá? Quiere decir que 1/3 de los nidos que eran grandes en el tiempo t, cuando lo fueron a medir otra vez, se habían achicado, se habían roto, qué sé yo, y tenían un diámetro menor. Con estas matrices, y todo, hacia hay 9 componentes en cada matriz para analizar de la misma manera. Con todos estos, con esta matriz, que puedo hacer la cuenta, y acá te queda 0,9, y acá se queda 0,88, y acá 1,08, y acá qué sé yo, número 1, esta matriz es positiva. Si esta matriz es positiva, seguro que es primitiva, ¿no? Porque primitiva quería decir que si la elevamos a una potencia suficientemente grande, desaparecen los ceros. Como no hay ceros, ya desaparecieron. Y como no hay ceros, es irreducible. O sea, acá no hay ninguna cuenta que hacer. Calculamos el autovalor y nos da 1,66. Y esta nos da 1,32. ¿Cómo mide esto la cantidad, el crecimiento de la población? ¿Qué quiere decir esto? Que de una unidad de tiempo a la unidad de tiempo siguiente, la cantidad de individuos que había es multiplicada por 1,66. Esto quiere decir que aumentó el 66%. Cuenta de... ¿Ustedes tuvieron matemática financiera en la escuela? Bueno, no sé si se acuerdan, estas son las fórmulas de interés. O sea, uno tiene un capital, entonces al capital le suma el interés, que ojalá fuera del 66%, no es. Si uno al capital le suma el interés, ¿cómo se calcula el interés? Se calcula como un porcentaje de lo que había. Entonces, 1,66 es lo que había más 66% de lo que había. 1,32 es lo que había más el 32% de lo que había. Esto que escribí acá en esta forma tan hippie son las proporciones de nidos que están dadas por el autovector que corresponde a este autovalor. Quiere decir que por cada 100 nidos, 64 están en la primera categoría, 62 en la segunda y 14 en la tercera, si están sobre plantas. Y acá dice que si hay 100 nidos, 71 son nidos chicos, 25 nidos medianos y solo 4 nidos grandes. Quiere decir que hay, en cuanto al lugar donde los nidos están construidos, no solamente una variación respecto de la tasa de crecimiento de la población, sino también respecto de la distribución proporcional de los individuos en las categorías de tamaño. Voy a parar acá y el lunes voy a retomar este ejemplo de las hormiguitas. Así que, bueno, me alegro que les haya gustado, por lo menos a Abigail le gustó. Así que, sí, decime, Roxana. Sí, sí, tiene un 0. Ah, esta, bueno, hay que ver si esta no es irreducible. Hay que hacer la cuenta, pero sí. Hay que hacer la cuenta, sí, que yo no la mostré acá, pero la puedo mostrar para la clase que viene. Este 0 desaparece, creo que en la potencia 2. Bueno, ojalá puedas usar modelos en tu futuro profesional.
Eh, sí, lo lindo de esto es que uno ve la matemática en acción, que yo cuando estoy explicando toda la parte de matrices me parece es imposible de sobrevivir, pero bueno, se sobrevive y se llega acá. Así que bueno, nos vemos mañana. Recuerden, para los que llegaron más tarde, que hay una clase de consulta en paralelo con Gabriela o con Astrid, los que quieren preguntar cosas de programación. Mañana los que rinden la parte de varias variables recibirán sus cosas en el mail. Y nos vemos nosotros el lunes y seguimos haciendo estas cosas lindas de modelos que a mí me encantan. Y se nota que me encantan. Bueno, igualmente ustedes, que tengan un lindo día y que pasen un lindo fin de semana.